Hay un pulso eléctrico que late bajo los océanos, en los desiertos de concreto y en el cielo estrellado. Y ese pulso mueve más capital que los grandes mercados bursátiles, aunque la prensa nunca lo menciona. Imagina un mapa del planeta iluminado por miles de hilos luminosos, cada uno transportando datos a la velocidad de la luz, conectando a cada nación sin que veas un cable a simple vista. Ese es el negocio silencioso del que hoy vamos a hablar, la columna invisible que sostiene la economía global y que pocos conocen. Desde los primeros hilos de telégrafo que cruzaban el Atlántico a finales del siglo XIX, hasta los gigantescos sistemas de la nube que hoy almacenan toda la información del mundo, la evolución ha sido constante. Cada paso ha sido una expansión de una red que hoy no solo transmite mensajes, sino que también transporta dinero, decisiones de inversión y órdenes de alta frecuencia. Al final de este vídeo, sabrás quiénes son los verdaderos guardianes de ese flujo de información y cómo su poder se traduce en ingresos que superan los 10.000 millones de dólares al año. Para entender esta infraestructura invisible, primero debemos fijarnos en los cables submarinos. Se estima que existen más de 80 cables activos que atraviesan los 5 continentes, y cada uno de ellos tiene la capacidad de mover varios terabits por segundo, una cantidad que supera la de todas las redes terrestres combinadas. Entre los más famosos están los que llevan nombres como Marea o Faster, rutas que conectan a los Estados Unidos con Europa y a Asia con América, y que son la columna vertebral del tráfico de datos internacional. Cada vez que envías un mensaje de texto, haces una videollamada o compras algo en línea, esa información viaja por esos hilos bajo el agua. Pero no todo depende del mar. Los centros de datos, esas gigantescas fortalezas de acero y vidrio, están concentrados en 3 zonas clave: la costa oeste de los Estados Unidos, la región de Europa Occidental y los centros emergentes de Asia Oriental. Allí se almacenan los servidores que ejecutan la nube, procesan la inteligencia artificial y alojan los juegos en línea que millones de personas disfrutan cada día. Cada centro actúa como un hub que recibe los datos de los cables submarinos y los redistribuye a los usuarios finales con la menor latencia posible. La velocidad con la que esos bits llegan a su destino puede marcar la diferencia entre ganar o perder una transacción financiera en milisegundos. En los últimos años ha surgido una capa adicional: los satélites de órbita baja. Con constelaciones que cuentan con cientos de pequeñas naves, se está creando una red que complementa a los cables y permite cubrir zonas remotas donde la infraestructura terrestre es limitada. Esta nueva generación de satélites promete reducir la latencia a niveles nunca antes vistos, lo que abre oportunidades para servicios de tiempo real, como la telemedicina, la educación a distancia y los juegos en la nube. Los actores principales de este ecosistema son tan variados como poderosos. Las grandes empresas tecnológicas como Google, Microsoft, Amazon y Facebook poseen y operan una gran parte de la red, comprando tramos de cables, construyendo centros de datos y lanzando sus propios satélites. Sus inversiones en infraestructura son tan enormes que, según algunos analistas, superan los 20.000 millones de dólares al año solo en expansión de capacidad. Además, los gobiernos y sus agencias de inteligencia participan mediante acuerdos de infraestructura compartida, garantizando que la red también sirva a fines de seguridad nacional y vigilancia. No podemos olvidar a las compañías de telecomunicaciones tradicionales como AT&T, Vodafone o China Telecom, que actúan como arrendatarios de esos tramos y venden capacidad a empresas más pequeñas y a gobiernos. Una anécdota curiosa ilustra cuán delicado es el equilibrio de poder. En 2018, una empresa de fibra óptica fue acusada de monopolizar una ruta del Pacífico, lo que provocó una disputa internacional sobre el acceso equitativo a la banda ancha. Ese caso muestra que, aunque la mayoría de los usuarios nunca vean los cables, detrás de cada conexión hay negociaciones, contratos de décadas y luchas por el control del tráfico digital.
Ahora, adentrémonos en el modelo de negocio que sustenta todo esto. La principal fuente de ingresos es el alquiler de ancho de banda, donde los clientes pagan por el derecho a usar una cierta cantidad de terabits por segundo durante periodos que pueden extenderse a 20 o 30 años. Los precios se cotizan en millones de dólares por año, y los contratos a largo plazo garantizan flujos de caja estables para los propietarios de la red. Otro producto clave es la llamada fibra oscura, cables que se venden sin equipamiento activo para que los clientes, como bancos o grandes corporaciones, instalen su propia tecnología y logren una latencia mínima. Esta opción es preferida por instituciones financieras que ejecutan algoritmos de alta frecuencia, donde cada microsegundo cuenta. Además, las empresas ofrecen servicios de datos como Data as a Service, empaquetando capacidad de cómputo, almacenamiento y conectividad en paquetes que pueden ser consumidos por fintechs, compañías de inteligencia artificial y plataformas de videojuegos. Cada vez que juegas en línea o utilizas una aplicación de realidad aumentada, estás pagando, en parte, a esos gigantes invisibles por la rapidez con la que tus datos llegan al servidor y vuelven a tu pantalla. Los ingresos anuales de este sector se sitúan entre 10 y 30 mil millones de dólares, cifras que superan a muchas industrias tradicionales, pero que rara vez aparecen en los titulares. ¿Qué piensas tú de este negocio tan oculto y tan esencial? Cuéntame en los comentarios. De verdad quiero saber tu perspectiva. Finalmente, es importante entender por qué el mundo no habla de ello. La complejidad técnica hace que sea difícil explicar a la audiencia general, y los intereses políticos y económicos a menudo prefieren mantener la red fuera del foco público para evitar alarmas sobre vulnerabilidades. Además, la falta de conflictos visibles, como los que vemos en el petróleo o la energía, reduce el atractivo periodístico. Sin embargo, la ignorancia tiene consecuencias. La dependencia de una infraestructura tan concentrada nos hace vulnerables a ciberataques, a interrupciones geopolíticas y a decisiones unilaterales de unos pocos actores. Por eso, cada vez que utilices tu smartphone, recuerda que detrás de cada señal hay una red silenciosa que mantiene al planeta en movimiento. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo los secretos que mueven nuestro mundo. Y ahora, que ya tienes una visión más clara de ese entramado invisible que sostiene nuestras comunicaciones, es momento de reflexionar sobre lo que significa vivir en una era donde la información viaja a la velocidad de la luz, pero bajo el mando de unos pocos titanes tecnológicos. Cada mensaje que envías, cada video que reproduces y cada transacción que realizas dependen de cables que atraviesan océanos sin que tú los veas y de satélites que orbitan la Tierra como centinelas silenciosos. Esa dependencia crea una paradoja. Mientras más conectados estamos, más vulnerables nos volvemos ante interrupciones que, aunque parezcan improbables, pueden tener consecuencias de alcance global. Imagina por un momento que una falla en una de esas rutas submarinas principales provocara una latencia inesperada. Los mercados financieros, que operan con márgenes de tiempo de microsegundos, podrían experimentar pérdidas millonarias en cuestión de segundos. Los servicios de salud que dependen de la transmisión instantánea de datos de pacientes podrían verse comprometidos, y las plataformas de educación en línea perderían la capacidad de ofrecer clases en tiempo real a millones de estudiantes. Todo ello ilustra por qué la transparencia y la diversificación de esa infraestructura son temas que merecen estar en la agenda pública, aunque hasta ahora se hayan mantenido bajo el radar de los medios tradicionales. En este sentido, la presión de la sociedad civil y de los reguladores está empezando a tomar forma. Se están gestando debates sobre la necesidad de establecer normas que obliguen a los operadores de cables submarinos a compartir información sobre su capacidad y vulnerabilidades, de modo que los gobiernos puedan planificar contingencias y evitar una dependencia excesiva de un único proveedor. Asimismo, la comunidad de investigadores en ciberseguridad está trabajando para desarrollar herramientas que detecten anomalías en el tráfico de datos,
antes de que se conviertan en ataques masivos. Estos esfuerzos, aunque todavía nascentes, demuestran que la invisibilidad de este negocio no implica inmunidad frente al escrutinio público. Otro aspecto que suele pasar desapercibido es el impacto medioambiental de la expansión de la red. La instalación de nuevos cables submarinos requiere embarcaciones especializadas que, a su vez, generan emisiones y pueden alterar ecosistemas marinos sensibles. Los centros de datos, cuyo consumo energético sigue en ascenso, dependen en gran medida de fuentes de energía que no siempre son renovables. Por eso, la discusión sobre la sostenibilidad de la infraestructura digital está cobrando fuerza, y cada vez más empresas anuncian compromisos para operar con energía 100% renovable y para reciclar equipos obsoletos de forma responsable. Si bien estos anuncios a veces suenan más a marketing que a acción concreta, constituyen un paso necesario para alinear el crecimiento de la conectividad con la preservación del planeta. Ahora, volviendo a la experiencia personal de cada uno de nosotros, te invito a preguntarte, ¿qué harías si supieras que la señal de tu teléfono depende de un punto único de falla? ¿Cambiarías tus hábitos de consumo digital? Tal vez la respuesta no sea tan radical, pero sí puede motivarnos a diversificar nuestras fuentes de información, a apoyar iniciativas de código abierto que fomenten redes descentralizadas y a exigir a los gobiernos que inviertan en infraestructura redundante. En los próximos episodios de este canal profundizaremos en casos concretos donde la interrupción de una ruta submarina provocó efectos inesperados. Exploraremos cómo los pequeños países están construyendo sus propias redes para reducir la dependencia externa. Y analizaremos las tendencias emergentes en tecnologías como la computación cuántica, que podrían revolucionar la forma en que gestionamos la transmisión de datos. Cada historia nos permitirá entender mejor los riesgos y oportunidades que surgen cuando la conectividad se vuelve un bien estratégico. Mientras tanto, tu participación es fundamental. Si este video te ha abierto los ojos, compártelo con tus amigos y familiares para que también descubran la magnitud de este negocio silencioso. Deja en los comentarios cuál crees que debería ser la prioridad para garantizar la seguridad y la equidad de la red global. Más regulación, más inversión en infraestructura redundante, o tal vez un impulso a soluciones descentralizadas. Cada opinión cuenta y enriquece el debate. Recuerda que la información es poder, y conocer los mecanismos que la hacen posible nos otorga la capacidad de influir en su futuro. Así que, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y dale al me gusta para que el algoritmo nos ayude a llegar a más personas interesadas en desentrañar los misterios que mueven nuestro mundo. Juntos podemos crear una comunidad informada y comprometida, capaz de exigir transparencia y responsabilidad a los actores que controlan la columna vertebral digital del planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje bajo la superficie. La próxima vez que envíes un mensaje o veas una transmisión en vivo, recuerda que detrás de cada bit hay un entramado de cables, satélites y servidores que trabajan incansablemente para que todo funcione. Mantente curioso, mantente crítico y, sobre todo, mantente conectado con la realidad que a menudo se esconde tras la pantalla. Hasta la próxima. Y como siempre, sigue explorando los secretos que dan forma a nuestro entorno.